Buenas tardes. Hoy hablaremos sobre antenas helicoidales. Pertenezco a la Fundación Universitaria Compensar. Mi nombre es John Freddy Noguera Cabra y esta es la materia de ondas y campos. ¿Qué son las antenas? Una antena es un dispositivo normalmente metálico diseñado con el objetivo de emitir y o recibir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre. Una antena transmisora transforma la energía eléctrica en ondas electromagnéticas y la antena que le está recibiendo esa información también tiene o puede transformar las ondas electromagnéticas en ondas eléctricas. Existen una gran variedad y tipos de antenas. Dependiendo la antena o para qué se necesite, para qué se vaya a usar, es la antena que se escoge. Su origen. La antena helicoidal fue inventada en 1946 por John Krause en la Universidad Estatal de Ohio, pues la cual consiste en un conductor o varios conductores, ya sea bifilares, cuadrifilares o multifilares, enrollados en forma de hélice que se conectan a una placa de tierra en una línea de alimentación. Él fue el que realizó el origen o creó la antena. Bueno, hablaremos específicamente sobre las antenas helicoidales. Se le dice antena helicoidal o antena hélice. Pues que es una antena con forma de zoileno. Esa antena es una evolución del monopolo vertical, en el cual pues el monopolo ha sido modificado para tomar una forma de celosoideno. Un celosoideno es cualquier dispositivo físico capaz de crear una zona de campo magnética uniforme. Estas antenas son fáciles de fabricar, pues bajo costo, son muy poco sensibles a la atmósfera. La atmósfera no las ataca, no las afecta, por decirlo así, con la lluvia, cuando hay muchas nubes. Este tipo de antena pues presenta comportamiento de un ancho de banda considerable y su hélice pues ese es el resultado de bobinar un hilo conductor sobre un cilindro de diámetro constante. Los parámetros geométricos pues, para diseñar una de las hélices son su diámetro, la separación pues, entre las vueltas, el paso de la hélice, el número de vueltas que se le va a aplicar, el diámetro del hilo, qué tan grueso es, el sentido del embobinado, si estás a la derecha, a la izquierda, todo eso tiene afectación dependiendo pues el requerimiento que una persona desee. Bueno, a continuación los cálculos que se usaron para la antena es inicialmente hallar lambda. Lambda, ¿cómo se halla? Pues primero se tiene que definir en qué hercios, en qué frecuencia queremos trabajarlos, y pues en este caso es en 600 MHz, que es la frecuencia de la TDT, y se divide la velocidad de la luz por la frecuencia, y esto nos da 0,5 milímetros. Pues por lo siguiente, ya obteniendo ese resultado, tenemos que hallar el diámetro correspondiente de la antena. Pues el resultado de lambda lo dividimos por pi, que todos sabemos que es 3,14, y esto nos da 0,519 milímetros. Al tener ese resultado, continuamos con la ecuación, y cuando el valor pues, del diámetro se identifica, pasamos a realizar el cálculo de la circunferencia teniendo en cuenta que el tubo mide, o el tubo que vamos a usar PVC, tiene un grosor de 0,3 centímetros. Entonces se multiplica, perdón, pi por el diámetro, y esto nos da 0,135, que es la circunferencia. Posteriormente pasamos a hallar la distancia que se debe dejar en las espirales en cada curva del cobre. Esta distancia se hace a través de la ecuación tangente A
por pi por d. Entonces este resultado nos da 0,038. Pasamos al último cálculo. El siguiente cálculo es la ganancia, la ecuación para resolver la ganancia que se necesita pues para la antena y el número de vueltas que vamos a usar. Entonces la ganancia es de 4.175 y esta ganancia se multiplica por S, y lo cual nos da 0,48. La propagación. Estas antenas generan una fusión de las dimensiones, o dependiendo de la dimensión de la antena, ellas propagan en un sentido, o dependiendo su clasificación o su uso, propagan en diferentes sentidos. Pues para hacer la antena que nosotros vamos a fabricar necesitamos pues una pieza de tubo PVC, tapón de tubo PVC, una tapa de tubo, dos abrazaderas, 8 tuercas con sus arandelas, una hoja metálica, varios metros de cable de cobre, un receptor tipo N, 3 tornillos, un sellador de silicona y pues cinta adhesiva. Las herramientas que necesitamos son sierra, lija, una escuadra, cortador, llaves para los tornillos, destornillador, taladro, brocas, tijeras, cúter. El procedimiento es: cortamos el tubo a la medida que tenemos o que vamos a hacerla, y con la escuadra y el lápiz medimos la separación de las curvas que va a llevar el cobre, o por donde tiene que pasar el cobre exactamente, y al marcarlo pues se define esto y se empieza a arrollar el cobre. Posteriormente a la base metálica le vamos a hacer un hueco para el tapón del PVC que compramos, sujetarlo a la base con un tornillo y pues posteriormente el tubo de PVC iría pegado allí. Y al mismo se le abren más huecos para poderle conectar el conector N y los herrajes. Estos herrajes son para que vayan conectados a un mástil o a las torres de telecomunicaciones. Posterior a esto pues se solda el cobre al conector N y se conecta tal cual como vemos en la imagen el tubo a la base que está allí. Entonces ahí él encajaría de su taponcito ya que lo tenemos fijado a la placa, y él pues podría quedarse allí fijo sin ningún inconveniente, y pues se le aplica silicona para que pueda o genere más resistencia. Finalmente tendríamos este resultado, se vería la antena. Las conclusiones pues la antena es más sencilla de realizar de lo que se evidencia. Los materiales son sencillos de encontrar. El proyecto pues amplió los conocimientos de la implementación y el funcionamiento de las antenas y más de la helicoidal. Muchas gracias por su atención prestada. Estén muy bien.